Rusia sigue cortando lazos con Europa. Ahora la Duma, la Cámara Baja de Rusia, ha adoptado una ley para rescindir todos los tratados internacionales firmados con el Consejo de Europa. Fue Putin quien presentó el proyecto de ley y tiene que ver sobre todo con la Convención para la Protección de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales, también la Convención de la Supresión del Terrorismo y además la Carta Social Europea que garantiza derechos sociales y económicos. Enseguida se lo contamos. La tensión entre Estados Unidos y China no está solo en los globos y en los ovnis. Ya saben que la guerra tecnológica también es una de las batallas del futuro y que ahí los chips tienen mucho que decir. A Estados Unidos parece que ahora se le han sumado más países en su cruzada contra China y sus chips, entre ellos Japón y Holanda, que se reunieron con Estados Unidos en enero para unirse a las restricciones de chips sobre China. Pues bien, Holanda tiene una de las empresas líderes de fabricación de las máquinas necesarias para hacer esos chips. Ahora esa empresa, llamada ASML, ha acusado a un ex empleado de China de robar información confidencial. Es el segundo episodio de violación de información secreta relacionado con China en menos de un año y que amenaza con generar más tensión política. Incendio dentro del Banco Central Europeo. Ayer Christine Lagarde tardó en salir, pero salió y reiteró lo que ya dijo el BCE hace 2 semanas que tanto crispó al mercado. Lagarde volvió a decir que el BCE va a subir los tipos en 50 puntos básicos en marzo, haciendo caso omiso a su compromiso anterior de enfoque reunión a reunión y de ser dependientes de los datos. Pero el compromiso de Lagarde genera críticas incluso desde dentro del Banco Central Europeo. Hoy Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha dicho que el banco no debería comprometerse previamente de forma incondicional con futuros movimientos de política monetaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a este informativo y de nuevo comenzamos por la geopolítica. Rusia sigue cortando lazos políticos con Europa. Ahora es la Duma, la Cámara Baja del país, la que ha adoptado una ley para rescindir todos los tratados internacionales firmados con el Consejo de Europa. Fue Putin quien presentó el proyecto de ley y tiene que ver sobre todo con la Convención para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Convención de la Supresión del Terrorismo y la Carta Social Europea que garantiza derechos sociales y económicos. Rusia asegura que es una respuesta a la eliminación de su país como miembro del Consejo de Europa el 16 de marzo de 2022. Solo por pertenecer al Consejo de Europa, Rusia pagaba y contribuía a los presupuestos del Consejo. Esa contribución iba a ser de 33,7 millones de euros en 2022, pero por la terminación de la membresía de Rusia en el Consejo, el Kremlin decidió pagar contribuciones más bien solo por el periodo de estadía en esa organización, es decir, del 1 de enero al 15 de marzo de 2022. El importe total fue, por tanto, de unos 5,7 millones de euros, pero ahora Rusia da carpetazo a todo lo que tenga que ver con la relación política con ese Consejo de Europa. Y 2 semanas después, seguimos teniendo noticias del globo espía chino. Ahora dice Estados Unidos que la trayectoria inicial que debía haber tenido ese globo era sobre Guam y sobre Hawái, pero que fue el viento lo que le desvió de su trayectoria. Y es que según el Washington Post, Estados Unidos estuvo rastreando el globo desde que salió de la isla de Hainan en el sur de la costa china. Hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores chino no ha querido responder a la pregunta de si la intención era que el globo sobrevolara Guam y Hawái. Lo importante y la clave de todo está en saber qué es lo que hay en Guam y en Hawái. Bueno, entendemos que probablemente estemos hablando de algo sensible, por supuesto, pero quizá, quién sabe, bases militares que a lo mejor China quería investigar con ese globo espía. La tensión entre Estados Unidos y China no está solo en los globos y en los ovnis. Ya saben que la guerra tecnológica también es una de las batallas del futuro y que ahí los chips tienen mucho que decir. A Estados Unidos parece que ahora se le han sumado países en su cruzada contra China y sus chips, entre ellos Japón y Holanda, que se han reunido con Estados Unidos en enero para unirse a sus restricciones de chips sobre China. Pues bien, Holanda tiene una de las empresas líderes de fabricación de las máquinas necesarias para hacer esos chips. Ahora esa empresa, llamada ASML, ha acusado a un ex empleado de China de robar información confidencial. Es el segundo episodio de violación de información secreta relacionado con China en menos de un año y que amenaza con generar
más tensión política. La empresa ya ha empezado una investigación interna y ha endurecido los controles de seguridad. El asunto ha llegado incluso a ser una cuestión gubernamental. El ministro de Comercio holandés ha dicho que es muy preocupante que una empresa tan grande y reputada se vea afectada por lo que ha calificado como espionaje económico. Y por cierto, hablando de China y de tensión con Estados Unidos, China ha impuesto sanciones a 2 de las empresas militares más poderosas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán. Hablamos de Lockheed Martin y Raytheon. Marta Isen, cuéntanos. China sanciona a 2 de las empresas militares más poderosas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán. Hablamos de Lockheed Martin y de Raytheon. Ambas van a pasar a una lista de entidades no confiables y a partir de ahora tienen prohibido importar bienes a China o realizar nuevas inversiones en el país, tal y como ha anunciado el Ministerio de Comercio. China ya había sancionado en febrero del año pasado a estas 2 compañías por una venta a Taiwán de armas por valor de 100.000 millones de dólares. Recordemos que el gigante asiático mantiene su política de una sola China y ve a Taiwán como una isla rebelde o una provincia separatista. Taiwán es considerada la fábrica mundial de semiconductores a través del gigante TSMC, Taiwan Semiconductors, que es el mayor fabricante de chips del mundo con una cuota de mercado global que supera el 50%. Y Estados Unidos, que domina el diseño de chips, por supuesto, tiene intereses económicos que son más que evidentes en Taiwán y en su política exterior apoya ese movimiento separatista de la provincia. Y todo esto, como podemos comprender, conforma un punto claro de tensión con China. Entendemos, por tanto, el motivo por el que al gigante asiático no le haga mucha gracia el hecho de que empresas estadounidenses proporcionen armas a Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China asegura que estas ventas socavan los intereses de la seguridad en China y también sus relaciones con Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en Taiwán. Queda ya algo más de una semana para que se cumpla un año de la guerra de Ucrania y precisamente por ello la Organización de Naciones Unidas va a votar la semana que viene sobre un borrador de resolución para alcanzar una paz justa, comprensible y duradera. De nuevo la ONU va a pedir a Moscú que retire sus tropas y la votación se va a hacer el jueves que viene, justo en una semana, después de 2 días de discursos de docenas de líderes políticos para conmemorar el aniversario de la guerra que se va a producir el 24 de febrero, es decir, el próximo viernes. Mientras Europa se prepara para mandar tanques Leopard y Challenger a Ucrania, un think tank británico asegura que Rusia ha perdido ya por lo menos la mitad de sus tanques desde que empezó la guerra. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dice que el 50% de su flota de tanques T-72B3 y T-72B3M y muchos de los T-80 se han perdido y que para reemplazarlos Moscú ha traído más equipamiento pero más antiguo. Además, el Instituto Británico asegura que Rusia ya ha perdido en 2022 entre el 6 y el 8% de su inventario de aviones de combate táctico. Bueno, pues de geopolítica va el día, desde luego, como prácticamente los últimos, pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, hacemos una pausa publicitaria y volvemos para hablar del Value Investing. Enseguida volvemos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis de la información, actualidad y la geopolítica en este momento para hablar de inversión y concretamente de un método, el Value Investing. Estamos hablando de que 2023 o este periodo en general puede ser el momento de invertir en Value Investing. Bueno, se lo vamos a preguntar a Colin McKenzie, que es Head de Croqui Intelligence en DWS. Colin, thank you so much for being here in Negocios Televisión. Thank you for having me. Colin, we wanted to talk to you about the Croqui method. I wanted to ask you, what is the Croqui method and what differs your method from traditional investing? Well, I mean, value investing in general is a difficult thing to pin down. You know, people have a lot of definitions across the board. So let me try and kind of set it up in a positive way. Traditional value, I guess, has often struggled to compare across different sectors. So you've always had to have a kind of top-down focus before you can actually get into value, the actual value selection itself. What we try to do with Croqui is to actually move beyond what we're told about value from conventional sources such as the accounts and try and understand from an economic perspective, from due diligence on every single company that we within Croqui look at, and instead create a system whereby we can comfortably compare companies regardless of which sector they're in. And that allows us, I think, a lot of power to be able to forget about top-down analysis and focus entirely on bottom-up fundamentals. How does the Croqui strategy capture the best of value? Well, you know, this is really a continuation of what I was saying before, in effect. So, you know, to allow us to be able to do an entirely bottom-up focus on value, it means that instead of saying, you know, I want to focus on 3, 4, or 5 different sectors or industries that are themselves interesting, I don't care about those industries. What's interesting is if you look at the cheapest decile of companies, whether it's in the US, whether it's globally, you find a whole array of different sectors represented there, not just the traditionally cheapest sectors. You can have a very expensive sector with still 1 or 2 cheap companies in it. So what we can do within Croqui is say, well, you know, using our standardized valuation metrics, which focus on the kind of company's economic level of valuation, in other words, what's really driving cash flows, we can use that to identify the cheapest companies, and that will allow us to pick out some of these very cheap companies, even in very expensive sectors. And so you'll end up with a very different sort of portfolio to a conventional value portfolio. To give you an idea, something like a kind of 50% overlap between the cheapest, let's say, 100 companies globally on a conventional valuation metric and the 100 cheapest companies on a Croqui metric. Lately, very few people spoke about value investing. Everyone was talking about growth investing. It was what was working at the time. But is it now the time to invest with this method, with value investing? We saw a huge comeback towards fundamentals in 2022. And in fact, I noticed it beginning at the end of 2021, at a moment when, following the pandemic, and that really upended the visibility of earnings, when that visibility of earnings improved substantially towards the end of 2021, then our understanding of value within Croqui substantially started to outperform. And I think this should continue for a number of reasons. I mean, the ideal environment for value investing is when liquidity is coming down, and obviously we're moving from a very high liquidity environment towards, you know, quantitative tightening. And on top of that, having an inflationary backdrop typically means that the market focuses not only on value but also quality, which is another thing which Croqui tends to reflect. I wanted to ask you also what factors are right now favoring this type of strategy. Right. And so in general, Croqui will typically be exposed to quality and value. By quality, you know, you can define it a number of different ways, whether you want to think about profitability or financial leverage being low, or whether it's just investment or earnings quality or sustainability of earnings. All of those sorts of things are typically going to be kind of Croqui exposed factors. And so in an environment when you've got, you know, higher interest rates, when you've got inflation
inflation over around 2%. 2% tends to be the threshold that we see over which value and quality tend to perform better than growth. You have a very, very well set up environment for Crocky strategies. And I'd add to that the fact that there isn't much growth in the kind of corporate economic environment either. And so the absence of growth, the presence of low liquidity, the presence of inflation are all very, very strong leading indicators for Crocky-style strategies to perform as quality and value tend to do better. So right now is the time to invest in value investing. Thank you so much, Colin McKenzie, Head of Crocky Intelligence at DWS. Thank you. Thank you. Bueno, nos decía Colin, entre otras cosas, que por la falta de liquidez o la reducción más bien de liquidez que está habiendo ahora mismo en el sistema, recuerden el quantitative tightening que están llevando a cabo los bancos centrales, por el contexto de inflación, ahora mismo los inversores se están empezando o volviendo a enfocar más en los fundamentales y es ahora el momento de invertir con esa filosofía value que parecía que había quedado un poquito más relegada, teniendo en cuenta los movimientos en bolsa de los últimos años, más enfocados en el growth. Así que con esto nos quedamos, esta es la conclusión con la que nos quedamos esta entrevista para hablar del value investing. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con la actualidad en el informativo. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Volvemos a hablar de geopolítica porque parece que hay fracaso en el viaje de Stoltenberg a Turquía. El secretario general de la OTAN quería conseguir avanzar en su camino para convencer a los turcos de que deben ratificar la entrada de Suecia en la OTAN. Sin embargo, el ministro de Exteriores turco, que ha comparecido junto a Stoltenberg en el día de hoy, ha sido claro y ha insistido en el mismo mensaje. Suecia no y Finlandia puede. Dice que ambos países han dado pasos, pero que no sería realista decir que Suecia ha cumplido con todo lo que se le pedía. Aclara además que el problema no es que Turquía no quiera ampliar la alianza, sino que no quiere que Suecia entre si no se cumple con lo que se le había pedido. We did not deny these, and we are always believing that the steps, some of the steps that have been taken have been very positive, but especially on in relation to Sweden. The obligations of Sweden, saying that all the full obligations of Sweden have been fulfilled, is not going to be a realistic approach. We have not seen the concrete steps yet. In the end, we do not have relatively a major problem with respect to Finland, but
we are always underlining that Sweden should take concrete steps, and otherwise we're not against the enhancing of the NATO alliance or the strengthening of the NATO alliance. Una de las claves ahora es si la OTAN entonces estaría dispuesta a aceptar que Turquía solo ratifique la entrada de Finlandia, aunque no lo haga con Suecia. Bueno, pues hoy Stoltenberg ha reconocido que no es tan importante que ambos países no entren a la vez. Dice que lo principal es que entren cuanto antes. Well, again, my position is that both can be ratified now, but the main issue is not whether they are ratified together. The main issue is that Finland and Sweden are ratified as soon as possible. China se mete en el lío del Nord Stream. Ahora, el Ministerio de Exteriores chino ha dicho que el gobierno considera necesario que se lleve a cabo una investigación objetiva sobre el atentado del Nord Stream y que se lleve a los autores ante la justicia. La noticia llega después de que Seymour Hersh ayer diera una entrevista y asegurara que todavía tenía más información que contar sobre el caso. Hersh es ese periodista que se encargó de acusar a Estados Unidos. Por cierto, Rusia también ha vuelto a insistir en lo mismo. La Duma ha apelado a la ONU con un llamamiento para iniciar una investigación internacional. Los parlamentarios piden una evaluación legal del sabotaje para responsabilizar a los autores, según la agencia rusa RIA. El consejero delegado de Repsol carga contra los políticos europeos y los culpa de provocar los altos precios de energía. Josu Jonimaz dice que los precios energéticos tan elevados que se pagan a día de hoy no solo son consecuencia de la guerra. Asegura que la escasez ya existía antes y que desde los gobiernos se imponen dificultades para producir algunos productos energéticos. De hecho, ha dicho que los precios altos no son caídos del cielo y que son consecuencia de las incorrectas decisiones tomadas en Europa. Ayer Christine Lagarde tardó en salir, pero salió y reiteró lo que ya dijo el BCE hace 2 semanas y que tanto crispó al mercado. Lagarde volvió a decir que el Banco Central Europeo va a subir los tipos en 50 puntos básicos en marzo, haciendo caso omiso a su compromiso de enfoque reunión a reunión y de ser dependientes de los datos. Hay que recordar que algunos miembros del BCE han insistido en los últimos días en que esa subida de 50 puntos básicos no va a ser la última que haga el Banco Central Europeo en este ciclo de subidas. Pero el compromiso de Lagarde genera críticas incluso dentro del Banco Central Europeo. Hoy Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha dicho que el Banco Central Europeo no debería comprometerse previamente de forma incondicional con futuros movimientos de política monetaria. Panetta ha recordado ese enfoque que hasta ahora había adoptado el BCE: depender de los datos, tener visión de futuro y adaptarse a los cambios. Escuchen a Fabio Panetta. In this setting, I will argue that the European Central Bank should not unconditionally pre-commit to future policy moves. Instead, we need to calibrate our monetary policy in a way that is data-dependent, forward-looking and adaptable to changing developments. This approach can be best implemented by providing clarity on our monetary policy reaction function and then being guided by that reaction function in our... Ha reconocido que ahora los tipos ya están entrando en territorio restrictivo. También ha añadido que al suavizar las subidas de tipos, es decir, avanzar en pequeños pasitos de 25 puntos básicos, de momento no hemos llegado ahí, bueno, podemos asegurarnos, dice, calibrar ambos elementos con una mayor precisión a la luz de la información que nos va llegando. Vamos a escuchar de nuevo a Panetta. Rates now moving into restrictive territory. It is the extent and the duration of monetary policy restriction that matters. By smoothing our policy rate hikes, that is, moving in small steps, we can ensure that we calibrate both elements, the extent and the duration of monetary policy, both elements more precisely, in the light of the incoming information and our reaction function. Hablamos del mercado. Ahora el misterioso trader del 50 cent, los 50 centavos, ha vuelto para hacer otra operación histórica. Un inversor que hizo una transacción millonaria en el mercado de opciones hace ya un año
ha regresado con otra gran apuesta en la volatilidad de la bolsa. Ya era tarde, este martes pasado, cuando alguien pagó 50 centavos por 100.000 opciones call por un valor de 5 millones de dólares. Y lo hizo apostando a que el VIX iba a dispararse hasta los 50 puntos en mayo, ahora está en los 18. Ayer miércoles se hizo otra operación por 52 centavos cada opción por 50.000 opciones. La transacción tenía un valor total de 2,6 millones de dólares y esta misteriosa operación ha despertado los recuerdos de ese sospechoso trader que compraba sistemáticamente opciones sobre el VIX a 50 centavos. Por eso fue llamado este trader el trader del 50 cent, como el rapero. Los analistas consultados por Bloomberg sí que le dan importancia a este trader misterioso y al hecho de que haya vuelto, más que nada porque muchos le siguen y toman en cuenta lo que está haciendo este inversor. Y es que hay estimaciones que apuntan a que esta estrategia generó casi 200 millones de dólares de beneficios desde 2017 hasta febrero de 2018, cuando un periodo de mucha calma se rompió por una implosión de volatilidad dramática. Bueno, la fiesta de la desinflación podría tener los días contados. Fíjense en este gráfico de los swaps de inflación que muestran las expectativas del IPC en Estados Unidos dentro de un año. Esas expectativas han vuelto a subir hasta el 2,82% según datos de Bank of America. Casualmente, esas expectativas suben justo cuando Powell se ha decidido ya a incluir la palabra desinflación en sus discursos y a dar por hecho que la inflación ya está empezando a bajar. La pregunta de todo es si el mercado una vez más no se cree a Powell y si el presidente de la Fed ha escogido el peor momento casi para empezar a dar por vencida a la inflación. La crisis inflacionaria de los huevos se expande y es que allí en Estados Unidos, en enero, los precios de los huevos se habían disparado un 70% respecto al año anterior. Y todo por una gripe aviar que está arrasando con las granjas de aves. Esa gripe ha provocado, por ejemplo, que la segunda mayor productora de huevos en Estados Unidos, Rose Acre Farms, haya perdido 1,5 millones de pollos en Iowa el año pasado. El problema ahora está en que esa gripe aviar está ya alcanzando muchos más rincones del mundo y ya se ha convertido en endémica por primera vez para algunas aves en libertad que transmiten el virus a las granjas. Reuters ha hablado con expertos y con ganaderos de hasta 4 continentes. Asegura que la prevalencia del virus en un mundo salvaje no va a disminuir pronto y que va a suponer una amenaza para el suministro de alimentos de todo el mundo. Bueno, quedan ya solo un minuto para conocer el dato de IPP de inflación mayorista en Estados Unidos. Lo que se espera concretamente de esa inflación mayorista es que tengamos un dato del 5,4% en términos anuales. Sería una caída desde el 6,2% anterior. Pero antes, en España, la vicepresidenta económica Nadia Calviño y María Jesús Montero hoy han presentado el tercer informe de ejecución del plan de recuperación. Y en esa comparecencia han puesto de relieve que estos fondos europeos van a tener un impacto sobre el PIB del 2,6% en la próxima década, y Calviño también ha destacado cómo España ha recibido 2 pagos y que están a la espera de confirmación para recibir el tercero. Escuchamos a Calviño. Sí, con respecto al tercer pago, como he señalado, esperamos que en los próximos días tengamos ya la confirmación de esa valoración positiva del cumplimiento de los hitos y objetivos y que se ponga en marcha el proceso para culminar en ese tercer pago. Y con respecto al cuarto, no hemos empezado todavía la verificación de que todos los hitos están cumplidos. Estamos muy avanzados con la inmensa mayoría y en el caso de las pensiones, el ministro Escrivá está en un trabajo constante, un diálogo tanto con los grupos políticos y los agentes sociales en España como con la Comisión Europea para que cuanto antes culminemos esa segunda fase de la reforma del marco de pensiones. Y no ha habido, ningún desarrollo nuevo más allá del trabajo constante que se está desarrollando por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, un trabajo diario, como digo, tanto aquí como con las instituciones europeas. Bueno, pues ya tenemos encima de la mesa ese dato de inflación mayorista, el dato de inflación para las empresas, las que producen y las que al final le están transmitiendo esa inflación también al consumidor. Por lo tanto, ese dato de inflación mayorista puede suponer un dato adelantado de qué va a pasar con la inflación,
¿Qué vemos aquí? Bueno, pues prácticamente lo mismo que vimos en el IPC. Tenemos una inflación que decepciona respecto a expectativas, pero que sigue mostrando una desinflación respecto al mes anterior. 6% clavado. Ahí tenemos el dato de inflación mayorista en términos anuales. 6,0% respecto al 5,4% que se esperaba. Nada que ver. Es 6 décimas mayor que el dato que estaba estimando el mercado. Pero sí que es cierto que en diciembre tuvimos un IPP del 6,2%. Así que ha habido desinflación, efectivamente, del 6,2 hemos pasado al 6. Ha caído esa inflación 2 décimas, pero no ha caído tanto como se esperaba. Se esperaba, como decíamos, 8 décimas de caída y hemos tenido solo 2. Bueno, en términos mensuales, ojo porque aquí suben bastante los precios, casi un 1%, un 0,7 en términos mensuales. Se esperaba una subida del 0,4 y esto contrasta con la caída de los precios que tuvimos en el mes anterior en términos mensuales. Una caída del 0,2, ahora tenemos una subida de nuevo del 0,7%. ¿Y qué ocurre con el IPP subyacente? Bueno, pues más de lo mismo. Cae, pero no tanto como se esperaba, cae hasta el 5,4, desde el 5,5, es decir, bueno, pues cada una décima se sitúa prácticamente pues en línea con el mes anterior, se esperaba que cayera al 4,9, así que ahí ven que hay una decepción clara respecto a las expectativas. ¿Y qué hay del IPP subyacente mensual? Bueno, pues aquí lo cierto es que no hay desinflación y tampoco hemos conseguido cumplir con las expectativas. Teníamos un 0,3 en diciembre, se esperaba que se mantuviera exactamente ahí, en el 0,3. Bueno, pues ha subido la inflación subyacente mensual un 0,5%. Ahí tienen los datos, inflación subyacente que sube, inflación que decepciona, pero que sigue mostrando una pequeña desinflación respecto al mes anterior. Vamos a ver también cuáles son las reacciones que tenemos ahora mismo en el mercado, las reacciones que tenemos en los futuros de Wall Street. Bueno, pues reacción negativa, tenemos una caída del 0,8% en el Nasdaq y un 0,6% en el S&P 500, una jornada que por el momento no se avecina muy halagüeña en Wall Street después de conocer estos datos. Me parece que ya tenemos a Mark Rivers disponible ya para el análisis de ese dato. Mark, cofundador y CEO de Black Bear, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Mark, ¿qué te ha parecido este dato? Al final es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero siempre decimos que el dato de inflación mayorista es un dato que quizá nos sirva como un indicador adelantado de lo que va a pasar. Powell decía que la desinflación ya había empezado. No sé si más bien ha acabado. O sea, es todo lo contrario a lo que dice Powell. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que vamos conociendo datos y que ese punto en el que veamos una caída de la inflación que empiece ya a revertir, es decir, que la desaceleración empiece a tomar su cauce, pues es normal porque tiene que haber ciertos rebotes en este proceso de desinflación y que eso va a generar muchas dudas. El tema es si eso va a ser sostenido en el tiempo o no, que es un poco la duda que podemos llegar a tener, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Desde luego, ya, como te decía, los datos empiezan a amortiguar, como hemos conocido esta semana, la caída de la inflación, pero también hay datos positivos en la parte macroeconómica que están ayudando a pensar que el soft landing se impone, ¿no? Entonces, en esa balanza hay que comedir qué es más importante, si que la economía se aguante bien con un soft landing o que la inflación pues se sujete en ese umbral del 2%, que nosotros tenemos muchas dudas, la verdad. Bueno, lo cierto es que, Marc, las expectativas de inflación han vuelto a subir, es cierto. Y, por ejemplo, antes les mostrábamos a los espectadores un gráfico de Bank of America donde vemos cómo los swaps de inflación de nuevo están volviendo a subir. Y ven una inflación a un año, es decir, a 12 meses, en el 2,8%. Antes la veían en torno al 2%, ya consiguiendo el objetivo de la Reserva Federal. Te decía justo al principio, ¿crees que se ha equivocado Jerome Powell al decir que la desinflación ha empezado justo cuando parece que estamos viendo ya los últimos coletazos? Vamos a ver, la verdad que tiene todo el sentido lo que dices y que puede ser, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser prudentes también e ir evaluando más datos para que efectivamente, no, quiero decir, podemos ver rebotes en el camino, ¿no? Y a lo mejor el rebote puede llevar a que la inflación siga en esa tendencia bajista sin que se perturbe eso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la Reserva Federal pues va a ser muy comedida también en dar pasos en falsos en un sentido o en otro. Y si ahora la apuesta es moderar un poco el discurso para ver si esa desinflación continúa, pues bueno, pues a lo mejor esos rebotes los tendremos que mirar con mucho tacto. Nosotros, como te decía antes, somos muy cautelosos con este proceso de desinflación. Pensamos que es muy complicado que volvamos a un entorno del 2% de inflación y que probablemente la Reserva Federal va a tener que
ver si la economía es capaz de sujetarse y avanzar en un entorno de inflación del 2-4%, ¿no? Y en ese entorno de inflación cambiar el objetivo de inflación a algo más realista. Yo creo que es el hito y que, como estamos viendo, la inflación le está costando ya moderar su ritmo, ¿no? Es decir, que estamos viendo cómo la inflación le está costando, pero hay que ver si es un rebote en el camino bajista o que ya en estos niveles le va a costar más a la Reserva Federal controlar la inflación. Me ha parecido muy interesante esto último que acabas de decir, Marc, de cambiar el objetivo de la inflación. Claro, siempre hablamos de la credibilidad que tiene un banco central, en este caso la Reserva Federal, o hablamos también del Banco Central Europeo, sobre todo con eso último que hizo Lagarde, de avanzar cuánto iba a subir los tipos un mes y medio después, cuando no suele ser habitual, sobre todo con ese enfoque reunión a reunión que ha tenido el BCE. Pero claro, hablabas de cambiar el objetivo de la inflación. Entiendo que en tu opinión es lo que debería hacer la FED, pero ¿es factible que lo pueda hacer Powell? Es decir, ¿no crees que a lo mejor supondría un poco recular y reconocer la derrota? Sí, pero fíjate que hay dos posibilidades importantes. Una, que todo vaya bien, es decir, que tengamos un soft landing, que tengamos una desescalada de la inflación y que todo eso además se solape con un mercado laboral que no genere tensiones en la reivindicación que estamos viendo hoy sindical en cuanto a la mejora de la retribución salarial, ¿no? Y, lógicamente, ese entorno de baja inflación que hemos vivido en el último ciclo económico, que dura más de una década, viene dado precisamente por unas condiciones del mercado laboral muy buenas, especialmente también en las economías emergentes, que permiten moderar a través de bajos costes laborales los precios. Y eso es desinflacionista, ¿no? Claro, si todo eso está revirtiendo en un escenario en el que ya estamos viendo en todos lados esa reivindicación salarial, ¿no? Y esos costes laborales suben, es muy difícil que veamos un entorno desinflacionista. Y además, lo que te comentaba hace unos días, de lo que estamos viendo en los gobiernos, que son capaces ahora de respaldar los préstamos y convertir, por lo tanto, dirigir, mejor dicho, la creación de moneda a través de la urgencia, la guerra, el COVID, etc. Y esos préstamos con garantía del Estado sirvan a las empresas para invertir y al Estado para canalizar en aquellos sectores productivos que les interesa. Todo eso significa mayor impacto en la economía de dinero que llega en forma de M3 a través de los préstamos y eso también es inflacionista, con lo cual es muy complicado que todo se junte a que vaya tan bien que la Reserva Federal vuelva al cauce anterior en el nivel de deuda que estamos, ¿no? Y por lo tanto ese nuevo enfoque y ese nuevo escenario macroeconómico que pinta a un escenario más estructural que coyuntural, pues es algo que todos los analistas debemos de contemplar, porque a nivel de inversión cambia totalmente el escenario de los activos que pueden beneficiarse más de este nuevo entorno y los datos que estamos viendo pues efectivamente muestran ya ciertas dificultades para ir conteniendo más la inflación. Pero creo que es todavía temprano para poder afirmar que este escenario se va a imponer, ¿no? Bueno, pues Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Igualmente, un placer a todos. Bueno, vamos con más datos macroeconómicos que hemos conocido a las 2:30 de la tarde, entre ellos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Recuerden, como cada jueves, es un dato que se publica todas las semanas y que nos viene a decir cuánta gente en Estados Unidos está pidiendo ayuda por quedarse en el paro. Es decir, dato adelantado de cómo está el mercado laboral. Si esas peticiones quedan por debajo de lo esperado, esto es positivo. Bueno, pues eso es lo que hemos tenido. 194.000 peticiones de subsidio por desempleo son las que se han hecho en la última semana. Se esperaba 200.000, que subieran un poquito. Bueno, pues han bajado respecto al dato de la semana anterior, que estaba en las 195.000. Han bajado poco, tan solo 1.000, pero aún así es una bajada. O incluso podemos decir que se han mantenido, con lo cual, pues bueno, ni bueno ni malo para los mercados financieros. Un dato prácticamente igual, 194.000. Pero además también hemos conocido otro dato, el del índice manufacturero de la Reserva Federal, que enseguida nuestro compañero Javier del Valle pues nos va a profundizar un poquito más, pero por el momento, bueno, pues lo que sabemos es que esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo se han quedado en las 194.000 y que, bueno, la inflación subyacente ha decepcionado, pero que aún así pues tenemos ese dato bueno, que nos está mostrando una desinflación. Vamos ya con la siguiente entrevista, una entrevista
que teníamos, bueno, pues para hablar del mercado indio. Vamos a ver si podemos hablar ya con Ajay Tyagi, que es Head of Equities y PM de UTI AMC. Ajay, thank you so much for being here. Yeah, thank you for having me on your show. Ajay, I wanted to speak to you about the Indian stock market. What do you expect of the stock market in the near future? You see, in the near future, there could be a lot of events, global events in particular, which can decide the direction of the market. But I would say that in the medium term, the Indian stock market should just track the strong growth that the Indian economy is witnessing. We are one of the fastest growing large size economies. India is the 5th largest economy in the world at a size of about $3.2 trillion. And despite this high size, it continues to grow at about between 6 to 7%. So I think that just sets the context for the businesses in India to grow, the earnings of Indian corporates to grow in a very strong manner. And that in turn will continue to be the driver of the stock markets in India in the medium to the long run. Yeah. I guess you're aware of what happened with the Hindenburg research report of Adani, that scandal that had to do with Adani Group. Do you believe what happened to Adani after the Hindenburg research report may have an impact on the stock market in India? No, I think that's a very valid question in the current context. And in fact, 15 days back when this news broke out, I would have said that this will have some impact on the Indian market. But the truth also is that in the last 15 days, the Indian markets have been very, very stable. Yes, the Adani group of companies continue to lose value every other day. So we are still seeing, I would say, a downward reaction to the entire Adani group of companies. Yes, there was some bit of a panic reaction in the first few days on the Indian banks, but that stabilized within a few days. And as far as the broader markets are concerned, they have been fairly resilient. In fact, if anything, in the last 15 days, the Indian markets may be slightly up or above the levels that we saw when the Hindenburg report came out. So I think we would treat Adani as an isolated case. In fact, if you ask me, UTI did not participate in any of the Adani group of companies because we were not comfortable with the amount of debt that this group was lapping up. So I would just call this issue as one of those cases where the desire to grow and grow very fast led to a lot of debt getting accumulated on the balance sheet of different Adani group companies. And that someday had to, lead to a bit of a panic. And that is what just happened. So the businesses are for real, but I think the businesses were being managed with a lot of debt. That's never a very good strategy. Yeah. Some analysts say India will become the new China, for example, because of the population that India has. What are India's economy's strengths right now? Sure. I would say India has already crossed the Chinese population, I think about 15 or 20 days back. So today we are the world's most populous country. But I would say that the driver for India's growth are very different from the drivers of China. China has always been a command and control economy, which has a lot of, decision making coming in from one single party, and there's a lot of central level planning that happens. India is much more democratic. If I would want to draw an example, I would say that the construct of the Indian economy is very similar to the Western economies. Secondly, the growth in India is being driven by Indian corporates while following the rules of economics in terms of respecting capitalism, respecting cost of capital, and therefore creating a return on capital which is higher than the cost of capital in order to generate economic value. So I think this is the big difference between India and China. In India, the growth is being propelled by private sector entrepreneurs who are looking at value creation rather than taking diktats from the central government and basically trying to chase growth in different areas.
that's point number one. The other strength of the Indian economy is a very, very young population. 10 or 15 years back, most countries in emerging markets actually had very, very favorable demographics. So most countries in emerging markets would actually have a population which would continue to grow, or working age population that would continue to grow over the next decade or so. But when we look at this data today, we realize that there are very, very few economies which can continue to show increase in working age population over the next couple of decades. India is one of them, Indonesia is one of them, a few African countries are also showing that positive demographics, but unfortunately Brazil, Russia, China, Korea, many of these other countries are going to see a decline in population, which is not healthy for their economic growth. This is the second advantage which India has in terms of young population, continuing to actually add to the pool of workers and therefore lead to expansion in the middle class consumption for decades to come. So yeah, I mean, I would say democracy, respect for capitalism, and young population leading to growing middle class consumption are the big advantages that India has. Yeah. Mm-hmm. At last, I wanted to ask you about your UTI India Dynamic Equity Fund. What is your strategy in this fund? So, I would say that in continuation of what I just said about the strengths of India, we have a strategy and a philosophy which basically tries to ride on this core Indian economy strength of domestic consumption. So if you look at the Indian economy, 65 to 70% of India's GDP is on account of domestic consumption. We are not a big export-oriented economy, but we do have a very strong consumption pool here in India. The India Dynamic Equity Fund follows a simple strategy of identifying businesses which can exploit and ride on this consumption boom over the coming decades. But before we go there, we also try and check whether these businesses have already created a profitable business model which can create economic value year after year. So, we first try to look for businesses that can have consistency in terms of value creation, businesses which can generate strong cash flows, businesses which can fund their future growth using internal cash flows. And the second thing that we always want to look for is the longevity of growth in that business. And we typically take a 5 to 7 year view when we are analyzing companies, because that gives us the confidence and the conviction that, temporary blips in any business should ideally be looked through if the longer term picture is very, very solid. So we try to convince ourselves by looking at the prospects of the business over the next 5-7 years and never getting jittery about the quarterly movements here and there. Yeah. Thank you so much, Gianni Tiaghi, Head of Equities PM de UTI AMC. Thank you so much. Thank you. Bueno, y nosotros no nos vamos porque todavía queda mucho que decir, y es que tenemos ahora mismo a los futuros